Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que se nos unen a través de Católica Radio en este tu programa, Que viva la familia. Es una alegría y un placer poder tenerlos a todos ustedes aquí conectados a través del 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio o a través de las redes sociales de la Católica Radio o de la Pontificia Universidad Católica. Y al igual de la aplicación, recuerden que ya tenemos la aplicación disponible de Católica Radio, que también se pueden conectar con nosotros por ahí. Así que es una nueva mañana de domingo, estamos aquí otra vez con ustedes, Padre Víctor y yo. Padre, buenos días. Buenos días a ti, Marta. Buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio, ¿verdad? Y de las redes sociales de la Pontificia. Otro domingo más, Marta. A la batalla. Así mismo, sí, porque ya muchas escuelas empezaron esta semana. Eso es así. Los colegios también, las universidades están por empezar. Así que estamos aquí, ya hemos vuelto de nuevo, ¿verdad? A la batalla diaria, a ese laboral constante. Y se nos han acabado las vacaciones y todo eso. Pero estamos felices definitivamente porque Claro que hay sí. que vivir entusiasmados, vivir alegres en el Señor y estar contentos. Así que estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en esta mañana de domingo y esperamos que tengan un bendecido día, ¿verdad? Y que gracias por unírsenos, estar aquí con nosotros nuevamente. Hoy, Padre, pues como siempre, ustedes saben que Él se prepara siempre para traernos algún tema muy interesante. Ustedes saben que la semana pasada Padre nos estuvo dando como que un resumen, porque no habíamos podido hacerlo en diciembre de varios temas que tuvimos, pues ese no pudimos darlo. Pero pues Padre quiso que no se podían acabar las Navidades sin que ustedes supieran de las fiestas tan importantes que hayamos podido celebrar todos juntos en este tiempo de Navidad que hemos terminado la semana pasada. Y Padre les dio una explicación de todo. En el día de hoy, Padre nos va a estar hablando entonces de otro tema. Nos va a estar hablando un poquito más de cómo nosotros tal vez, porque muchas veces nosotros estamos todos cuestionándonos, ok, empezó el nuevo año y yo sé que la mayoría de nosotros empezamos el nuevo año con las metas, porque todos se proponen metas, o la mayoría de las personas se proponen metas, ¿verdad? De lo que queremos alcanzar en el año, las metas personales, las individuales, las grupales, las familiares, las de trabajo, las sociales, las religiosas. Tenemos diferentes tipos de metas, pero entre ellas, pues cada quien pone lo suyo y empezamos todos a pensar. ¿Qué nos trae este año? ¿Qué será diferente? ¿Qué habrá de nuevo? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para que sea diferente? Pues Padre hoy nos va a estar hablando un poquito en algunas ideas. Ustedes saben que Padre pues siempre nos trae a base de la familia, ¿verdad? Porque todo en este programa es basado en la familia. Padre siempre nos trae la fe, lo que nos dice la Biblia a nuestra actualidad. Padre Víctor siempre nos los trae de una manera actual y nos los aplica a la familia, cómo lo podemos vivir. Así que en el día de hoy, Padre nos va a estar hablando de alguna lectura que él nos va a compartir. Ya mismo él les va a estar hablando de eso, para él poder hablarnos a nosotros y recomendarnos qué podemos hacer para que este año nosotros podamos vivir. Y ustedes saben que el año pasado él nos habló de la fe, de cómo vivir la fe en familia, a nivel individual. Padre nos trajo varios temas en diferentes áreas, pero uno de ellos fue la fe. Y ahora, pues tal vez, ¿cómo podemos vivir este año? ¿Cómo podemos hacer que este año sea mejor para nosotros, para nuestra familia, para las personas que nos rodean? Padre, ¿qué podemos hacer para que tal vez muchos de nosotros estamos cuestionándonos qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer diferente, qué podemos cambiar? Hay esa posibilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, primeramente, Marta, buenos días a ti nuevamente. Volvimos otra vez a la batalla. Así mismo. La semana pasada, el día 8, el día 7, pero el día 8 ya comenzamos una vez más las funciones. Ya prácticamente estamos llegando a la mitad de enero, así de rápido va Así esto. mismo, esto va bien Ya rápido. estamos a ley de nada, de algunos 3 o 4 días para que nos lleguen los estudiantes otra vez a la universidad. Ya en estos días, pues con el proceso de matrícula, ya tú sabes que está otra vez, volvimos a la candela, como decimos por Así ahí. mismo. Pero muy contentos. Con entusiasmo y Porque, ánimo, claro. claro que sí, porque ese es el corazón de la universidad y para ellos es que nosotros trabajamos todos los días, ¿verdad? Pero también eso nos da a nosotros la oportunidad. Yo siempre miro mucho el tiempo. Cuando a mí alguien me pregunta, padre, ¿en qué usted se fija constantemente? Yo me fijo constantemente en el tiempo.
El tiempo pasa tan rápido que a veces cuesta trabajo hasta detenerse. Por eso tal vez el domingo pasado hice ese resumen. ¿Por qué? Porque la Navidad termina. Al terminar la Navidad, ¿qué ocurre? Pues ya pasó. Ya pasó. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasó la página. Sí, pero es que la página que estás pasando es una página importante que no la debes de pasar. Tienes que aprender a vivir con ella. Traer ese empuje, esa alegría hacia lo que es propiamente, ¿verdad? Este nuevo impulso que nos da este nuevo año, esta nueva oportunidad que el Señor nos regala. Y por eso, pues como estamos siempre mirando ese tiempo, mirando ya que estamos en ese corre-corre, me decía, pero ¿habremos nosotros realmente comprendido qué pasó? ¿Habremos comprendido realmente tal vez cuál era el mensaje central, tal vez, o la figura central, o aquellos aspectos centrales que nos pueden dar a nosotros tal vez esas herramientas para empezar, como digo yo, con el pie derecho? Pero si usted es zurdo, empiece con el izquierdo. Con el izquierdo, no pasa claro. nada. Pero hay que empezar con ánimo y con alegría, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos, en este ratito que compartimos en la mañana, pues miráramos un texto bíblico que nos salió durante el tiempo del Adviento y el tiempo de Navidad, digo yo, por activa y por pasiva. No salió más porque el Adviento se acortó a 4 semanas. Si no, lo hubiéramos escuchado otra vez más. Y es el texto que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, los versículos 26 al 56. Nosotros lo leímos durante el tiempo del Adviento de la Navidad de manera fragmentada. Es el momento de ese anuncio del ángel a María. Y lo que ocurrió en ese diálogo y lo que provocó en María ese diálogo con el ángel Gabriel. Entonces, cuando nosotros miramos este texto, nos puede traer luz hacia cómo nosotros debemos de afrontar realmente este nuevo año, este año 2024, cómo lo debemos de afrontar nosotros ante qué, ante la diversidad, ante los diversos retos, ante las diferentes cosas que nos vamos a encontrar, porque Todas las pruebas, claro. el que Los proyectos de vida. el que empiece este año pensando que no va a haber reto, que esto va a ser suavecito, que todo va a estar piches and cream, lamentablemente yo no sé dónde vive, pero tal vez es cuestión de actitud, cómo afrontarlos. Entonces yo le voy a dar lectura a este texto. Ya muchos de nosotros lo hemos escuchado tantas veces que ya hasta lo conectamos, pero lo quiero leer para refrescar propiamente lo que son esas palabras tal vez claves que encontramos en este Evangelio de San Lucas. Dice así este Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, repito, versículos 26 al 56, lo pueden buscar. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen, no conozco varón. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, que estaba esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Dijo María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y lo dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó el saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído, porque se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces,
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a todos los a todos los fieles que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes por siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Bien, Marta, largo, y lo leí con toda la intención, porque como nosotros lo leemos seccionado, por muchas veces, a veces unir los cabos sueltos es un poco complejo. Pero a la hora de la verdad, ¿por qué quiero comenzar por este texto? Porque cuando nosotros tal vez nos enfrentamos a una nueva realidad, como es este nuevo año, y queremos tal vez empezar, como decimos nosotros, con el pie derecho, ¿verdad? Con correctamente este año, lo primero que debemos tal vez de fijarnos es en esta escena. Nosotros tenemos que asumir lo que es, en este caso, María. María, que es una joven, que es alcanzada por una gracia, que es alcanzada por un anuncio, que es alcanzada por una misión que la sobrepasa. María no Le sabe. cambia su vida. Claro. María no sabe cómo, cuándo, dónde y por qué. Fíjate las cosas que acabo de decir. María no sabe ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué. María simplemente sabe que recibió un anuncio y dentro de ese anuncio recibe una llamada. Y en esa llamada a la vez se convierte en un envío, una misión, una vocación. Nosotros cuando comenzamos tal vez siempre esta nueva etapa, comenzamos con el pie derecho, el nuevo año, nosotros también recibimos esa misma llamada. De la misma manera que María, nosotros no sabemos ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué. Por eso te decía que tal vez no es que este año traiga o deje de traer, es la actitud con la que yo afronto o asumo en mi vida los grandes retos que vendrán. Siempre que hablo de retos me crea un problema porque a veces decimos retos y la gente siempre ve retos como algo negativo. Negativo. Y no tiene que ser negativo, pueden ser positivos también y no dejan de crear una tensión, una ansiedad, claro. Pero los retos ciertamente es donde se prueba nuestro ser, lo que somos. Pero hay unas palabras textuales y puntuales dentro de este texto que resalto, porque en cada llamada, que es la que tenemos nosotros, porque luego de haber vivido la experiencia de Navidad, por eso el domingo pasado, insistía en que si nosotros habíamos vivido la experiencia desde la fe, desde la experiencia de caminar con la familia de Nazaret, habíamos redescubierto nuestra vocación laical, matrimonial y familiar, que es una llamada, es una misión. ¿Qué ocurre? Hay unos momentos donde en este contexto se dan unas palabras que son claves. La primera, fíjense que María es alcanzada por esa gracia, dice que llega el ángel y le dice, alégrate. Llena de gracia, alégrate. Alégrate. El Señor está contigo. Fíjate cómo si nosotros disectamos, aquí encontramos una alegría. ¿Cuál es la alegría? Que ella está llena de gracia. ¿Y por qué está llena de gracia? Porque el Señor está con ella. Por consiguiente, nosotros los cristianos, ya en este proceso de comenzar este año, tenemos que empezarlo con alegría. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos llenos de gracia, porque el Señor está con nosotros, porque nació el Señor. El Señor nació en el corazón de cada uno de nosotros el día de Navidad. Por ende, nosotros también, al igual que María, tenemos que alegrarnos porque estamos llenos de gracia debido a que el Señor está con nosotros. Por ende, yo no puedo empezar el año joncando por ahí, peleando por todas las esquinas y botando chispas por todos lados. No, al contrario, yo descubrí la alegría. Alegrarse. La alegría la encontré ¿dónde? En que me encuentro lleno de esa gracia porque el Señor nació, está conmigo. No se fue, porque por eso viene a nacer, nace para quedarse conmigo. Dice que ella
Al escuchar entonces este anuncio, ¿qué ocurre? Escucha este anuncio y al escuchar este anuncio ella queda turbada. Dice que ella no entendió, dice que ella quedó conmovida y preguntaba, espérate, Cualquiera se confunde. ¿por qué tú me das este saludo a mí? Ujú. La misma realidad es que nosotros también ante el descubrimiento en muchas ocasiones de nuestra propia vocación cristiana, que es esa, la vocación cristiana es estar lleno de esa gracia porque el Señor está conmigo, para yo vivir la alegría y ser promotor de esa alegría, dice claramente que ella se turbó, pues todos nosotros también nos turbamos. Ujú. Nos Y quedamos como encontraremos grandes confundidos. retos donde nosotros también dentro de las circunstancias diremos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me piden esto a mí? ¿Por qué yo tengo que dar la milla extra ahora que estamos volviendo a los trabajos? ¿Por qué me piden esto? ¿Por qué esas exigencias? Como esposo, como esposa, pero ¿por qué esto está pasando en mi familia? ¿Por qué este gran reto ahora como padre, como madre, como esposo, como esposa, como familia? ¿Por qué vendrá este gran reto? ¿Por qué yo me siento retado ante estas situaciones? Y es normal que sintamos que este momento donde yo digo, wow, pero espérate, esto no está fácil. Pero respuesta, no temas. Nosotros no podemos comenzar un año con temor. Ni, de hecho, no podemos vivir con temor. Pero Sí, no, claro. Ni empezar un con año con miedo. temor es triste. Ujú. Empezar un año con temor es triste. Definitivo. Preocupado, que si las cuentas, que si las cosas, que si el trabajo, que si las circunstancias, que si la economía. Este año se le añade la política a las cosas y uno está como, ay, Dios mío, Señor. Pues no, no temas. Y el temor tiene también una razón de ser. No temer tiene una razón de ser. Has encontrado el favor de Dios. Navidad es eso, hermanos míos. Vuelvo a insistir, el Señor nace y mientras Él se realiza ese acto de ese nacer, está con nosotros, por ende hemos encontrado el favor de Dios. No tenemos por qué tener miedo. Dudas siempre van a haber, nervios van a haber, pero nos dice no temas. Entonces fíjense cómo no puede haber temor donde hay alegría. El que vive alegre no tiene temor. El que encontró la verdadera alegría no puede temer, no tiene que temer. Entonces, fíjense que entonces pasa el anuncio que ya nosotros lo hemos dicho en otros momentos, el Señor posará sobre ti, todo lo demás será grande. Ese es el texto que tal vez nosotros le damos más peso durante todo el tiempo navideño, pero la realidad es que quisiera centrarme en lo que tal vez no se le da tanto peso. Fíjate, alégrate y no temas. Alégrate. Has encontrado gracia, el Señor está contigo, o sea, el Señor ha visto en ti y te ha dado tu favor. Pero dentro de ese anuncio, María ciertamente se turba una vez más, cuando él le habla de que va a concebir, María se turba una vez más, pero él explica una vez más, mira, tranquila, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y todo lo demás. María se quedó tranquila, pero dentro de ese proyecto, dentro de ese proceso, le notifica que su prima Isabel, que es una viejita, Una persona bien ponerlo mayor, así, una claro. Ujú. viejita, Sí, claro. y su esposo es un viejito, y dicen que ella era vieja y estéril. Ujú. Dice, tu prima Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, ya está de 6 meses. De 6 meses la que está estéril. Hay unos cuantas, vemos aquí a veces las traducciones un poco, ¿verdad? Complejas, Varían. Ujú. varían, pero está de 6 meses la que llamaban estéril. Para Dios no hay nada imposible. Imposible. Fíjense qué maravilloso, porque entonces ya le está diciendo a María, mira, lo que va a pasar en ti, tranquila, porque mira, a tu prima ya le pasó, ya está de 6 meses. Vieja y estéril. O sea, tranquila, no tengas miedo. María dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase. Yo siempre resalto ese hágase, Marta, era lo que hablábamos un poquito antes de empezar el programa, Ujú. de que los cristianos y el que tal vez se acerca mucho a la lectura, se repite mucho el sí de María, sí de María, sí de María. Y yo te decía que hay una gran diferencia entre decir sí y decir Y hágase. hágase. Decir sí, yo lo digo todos los días. Esta mañana yo me levanté y sí, Para Señor, todo. estoy presente, sí, presente. Hágase toma una connotación distinta.
hágase va acompañado de un dejar hacer. Por eso ya dice, hágase en mí. Yo dejo que tú hagas en mí lo que tú quieras. Que tú puedas obrar, claro. Qué maravilloso, porque Ujú. este año yo debería empezar el año pensando lo mismo. Porque porque soy alegre. He encontrado la fuente de la alegría. Porque Tenemos a Dios. no Ujú. tengo temor porque el Señor está Está conmigo. conmigo. Y me está diciendo que este proyecto que se va a gestar es un proyecto de Él por medio del Espíritu Santo. Por ende, yo también tengo que decir, Señor, ¿sabes qué? Hágase en mí. Aquí estoy. Haz de mí lo que quiera. Ay, padre, pero eso conlleva tantas renuncias y tantas cosas. ¿Cómo tú lo sabes si no te das la oportunidad? Ay, padre, pero que esa llamada es compleja. ¿Cómo lo sabes si no lo intenta? O sea, nosotros estamos todo el tiempo poniendo excusas de por qué nosotros no asumir una actitud positiva ante la llamada de Dios o ante los retos de la vida, porque siempre queremos tener todo el contexto. El María, con... por eso comencé diciendo, María no sabía ni el cómo, ni el cuándo, ni Ujú. el dónde, ni el para qué. Nosotros queremos tener todo planchado. Todo bien controlado, claro. Ujú. Fíjense cómo ella dice, hágase en mí. Una vez ella contesta así, el ángel se fue. Ya está. Paso seguido, María, que ya se entera de que su prima está de 6 meses, sale corriendo, sale presurosa, dice la escritura. Dice por aquí que ella fue sin demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá y entró en la casa de Zacarías corriendo y saludó a Isabel. O sea, María no se quedó parada, María embarazada, No se quedó quieta. María que Ujú. ya, porque ella es una persona que sintió la alegría de haber sido llamada por el Señor, porta precisamente en su interior la presencia del Altísimo, ha alcanzado gracia, no teme y se deja hacer. Pues ese dejar hacer la lleva a qué? A salir corriendo, a encontrar una misión. Fíjate que entonces ella sale a saludar, sale corriendo y dice que cuando Isabel la saluda, el niño dio saltos en su vientre y ella se llenó del Espíritu Santo. Por ende, cuando nosotros, los cristianos, reconocemos nuestro ser cristiano, lo que Dios realiza en nosotros, la alegría que comporta en nosotros tener esa relación con el Señor que está con nosotros, que hemos alcanzado esa gracia, que no debemos de tener temor, reconocemos en la misión que cuando nosotros llegamos a encontrarnos con alguien, de la misma manera, nosotros hacemos presente al Espíritu Santo, hacemos presente a Cristo. Es maravilloso, por eso yo digo, muchachos, me dejan aquí 5 horas hablando, porque es la verdad, es un texto que a veces nosotros Rico. dentro del contexto de lo que es la Navidad, pues claro, toma un sentido distinto, pero nosotros que estamos dentro de este proyecto de volver a retomar, pues qué bonito, porque nosotros somos portadores de ese espíritu, significa que cuando yo llego, saludo, me hago presente, alcanzo, ¿qué logro? Que se llene todo el mundo del Espíritu Santo. Es maravilloso. Entonces, Ujú. fíjense cómo dentro de todo este proceso ya nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Ella la reconoce, obviamente, como la madre del Señor y todo lo demás. Pero hay una frase que ella le dice, dichosa tú por haber creído porque se cumplirán las promesas del Señor. Significa que lo que María ha recibido, ella está diciéndole, lo has recibido porque tú has creído. Creído. Es maravilloso. Ujú. Quiere decir que entonces nosotros, que porque hemos vivido una experiencia y hemos creído en el Señor, esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros se cumplen. ¿Ve? Por eso, ¿qué pasa? María, ante todo esto, se sobrecoge. Y para cerrar esta primera parte, que era lo que quería enfatizar, más allá de esa misión, de esa mujer que sale al encuentro, es esa mujer humilde que se reconoce en las manos de Dios. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí porque el Señor se ha fijado en la pequeñez de esta esclava. O sea, en ningún momento María asume para sí lo que está pasando, sino ella dice, no, no, espérate, yo soy un simple instrumento Instrumento. en las manos de Dios. Y ese instrumento es un instrumento que ha sido pues, presentada como un ejemplo de santidad.
¿Por qué? Porque ella se ha reconocido alcanzada por una gracia inmerecida, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, ha recibido una misión a la cual ella ha dicho sí, y ahora porque la está haciendo, ha encontrado la felicidad total y plena. Por eso se siente dichosa. Y es maravilloso, porque entonces ella no habla de ella, sino que habla de Dios. Muestra la misericordia de Dios y habla de la misericordia de Dios. Nos dice, derriba a los soberbios y enaltece a los A humildes. los humildes. Nos está diciendo, aquellos que nos reconocemos en las manos de Dios. Dice, colma de bienes a los que tienen hambre y a los que son ricos los colma, los envía vacíos. Vacíos. ¿Ve? Socorre a Israel, dice, con su misericordia, acordándose con su misericordia, cumpliendo con las promesas. Y María se quedó entonces en casa de Isabel hasta que cumplieron los meses y después volvió a su casa. Así que hay tanto que sacar, Marta. Pero a la luz de este texto que acabamos de escuchar, cuando vengamos entonces luego de la pausa, vamos a entonces a estar hablando sobre algunos 7 o 8 puntitos que quiero compartir a la luz de este texto para comenzar este año 2024 con el pie derecho. Muy bien, así mismo. O si no, con el zurdo, como dijiste anteriormente, con el izquierdo, para aquellos que son izquierdos, Claro, ¿verdad? claro que sí. Bueno, como dice padre, es momento de hacer una pausa, así que no se vayan, quédense con nosotros porque ahora entonces viene esta otra parte. Ya padre nos los aplicó en la primera parte, un poquito en nuestra vida, pero ahora, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Así que los esperamos, no se vayan, quédense con nosotros que regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos unen a través de las redes sociales o también a través de la aplicación de la Católica. Es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de domingo. Estamos Padre Víctor y yo, Marta, aquí con ustedes compartiendo. En el día de hoy, la semana pasada, como les mencionaba en la primera parte del programa, Padre nos habló un resumen general de todas las fiestas más importantes del tiempo de la Navidad y de su importancia en la vida familiar. Hoy, pensando un poquito más allá en lo que tal vez muchos de nosotros nos cuestionamos cuando empieza un nuevo año, que empezamos a tener estas expectativas, a pensar en lo que puede ser, lo que no puede ser, en lo positivo, en lo negativo, en los retos, en todas las pruebas que pueden pasar en este año. Muchas veces estamos también pensando en todo eso. ¿Qué puedo hacer para que sea diferente? ¿Qué puedo hacer para que sea mejor? ¿Qué yo puedo hacer para vivir este año de mejor manera? Padre nos ha traído hoy el texto de la Biblia que muchos de nosotros ya conocemos porque Padre mismo nos explicaba que se lee durante la Navidad, ¿verdad? Y él hasta antes del programa me explicaba que pues muchas veces se lee fraccionado y que hoy él lo quería leer corrido para que nosotros podamos también atar, entender todo esto de una sola manera, ¿verdad? En donde Padre nos presenta hoy la anunciación a nuestra madre, ¿verdad? Sobre su embarazo, sobre que va a ser la madre del Hijo de Dios y lo que muchos de nosotros conocemos como es magnífica, que es esa respuesta, ¿verdad? Donde se le notifica a ella y ella responde. En esa primera parte del programa, tomé hasta algunas notas, ¿verdad? De lo que Padre nos estaba hablando, porque él mencionó unos puntos bien importantes que yo quería retomar en esta parte que ustedes no olviden. Y es que Padre nos decía, a través de este texto podemos ver, a través de esa parte del magnífica anunciación, que hay unas palabras clave que son bien importantes. Primera, alégrate, que es algo importante que nosotros tenemos que tener en consideración, vivir en alegría. Claro. Luego, llena de gracia. ¿Por qué? Porque Padre nos decía que la Navidad es esto, este encuentro de nosotros con Dios. Nace el amor en la tierra, nace el amor del amor de Dios en nuestros corazones, renace Dios en nuestras vidas. Y también que nosotros entendamos que Dios, que la Navidad es esto, que Dios está con nosotros. O sea, que ahí Padre nos da una nueva, mientras él lo hablaba, yo pensaba una nueva definición de la Navidad, ¿verdad? Sabemos que esto es la Navidad, que es la alegría, la esperanza, la fe, pero tal vez se nos olvida a nosotros lo que Padre nos decía, de que, que la Navidad es ese encuentro nosotros con Dios, con el amor, con la gracia, con el favor de Él, que Él está con nosotros y que nos acompaña. Y que nosotros tenemos que tener la misma respuesta de María. Y él nos explicaba que siempre hablamos del sí, ¿verdad? Del sí de María, de cómo ella aceptó cumplir con la voluntad del Padre, pero que ese sí va más allá de un sí. Eso es un hágase. Y Padre nos decía que ese hágase es el yo entregarme a Él y decir, hazlo tú.
lo que tú quieras, como tú quieras, ¿verdad? Así que basándonos en esto que Padre nos habló en la primera parte del programa, Padre nos dijo que ahora quiere compartir con nosotros el cómo nosotros podemos aplicar esto en este año 2024 para hacerlo mejor, y de aquí en adelante tal vez lo podemos seguir aplicando en nuestra vida y nos va a ayudar a poder tener un mejor estilo de vida, porque acuérdense que como lo hemos hablado en muchos otros programas, estos son estilos de vida. Es Ujú. nosotros tomar esta decisión de nuestras vidas y de poder decir, esto es lo que quiero hacer, quiero cambiarlo, quiero vivir alegre. Como decía Padre, no podemos pensar que en este año no vamos a tener pruebas ni situaciones difíciles, que no piensen que los retos siempre son los negativos. Hay veces que son retos positivos, pero también los positivos nos traen tal vez ansiedad, angustia, a pesar de ser positivos, ¿verdad? Ujú. Así que por lo tanto es nosotros tener, Padre nos decía una palabra bien importante, actitud. Nuestra actitud positiva hacia esto. Claro Padre, que nos sí. dijiste que al final de la primera parte del programa, que ahora nos ibas a compartir unos puntitos que Los nosotros podemos puntitos. llevar a cabo a nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el texto del Magnífica, como decía, lo quería poner como pie forzado porque yo creo Ujú, que es un texto que no tan solo nos narra la experiencia, ¿verdad?, de María, sino nos pone lo que debe ser la experiencia cristiana de cada uno de nosotros. ujú, Y ya estamos comenzando el año y como decía, y cada comienzo del año nosotros nos hacemos miles de resoluciones. ujú. Yo me Qué imagino que palabrita. ya el día 31 la gente se sentó y estoy gordito, que gordita, y quiero bajar y quiero hacer aquello. Está el que dice quiero buscarme un mejor trabajo porque quiero estar mejor económicamente. Está el que dice me quiero comprar mi casa. A lo Ujú. mejor quiere el carrito. A lo mejor el que está de novio se quiere casar. Al que está casarse, el que está casado a lo mejor dice me quiero divorciar. No, ese no lo piensen. No sé, no lo piensen. No, ese no. Ya ese Eh, tema, Padre, lo tocó el año pasado varias veces, así que por Claro que favor, sí. busquen para atrás y repasen. Claro, lo hacemos en todos los chistes, ¿verdad? Pero en la realidad Claro. nos hacemos muchas resoluciones, pero muy pocas veces nos hacemos resoluciones desde el ambiente, desde el aspecto espiritual. Ujú. Desde cómo nosotros, Lamentablemente, después sí. de vivir la experiencia que hemos vivido a la luz del acompañamiento de la Sagrada Familia y en este momento que acabamos de resaltar la figura de nuestra Madre María, no nos preguntamos cómo nosotros lo podemos hacer. Entonces yo voy a compartir algunos 7 puntos que sacados dentro de lo que es el Magnificat nos pueden ayudar. El primero que les comparto es que nosotros tenemos que vivir y tener nuestra mirada siempre fija en el Señor. A la luz del Magnificat, ¿qué pasa? Ella, María, está siempre con la mirada puesta en el Señor. Por eso ya puede responder. Responde porque su mirada está puesta en el Señor. Por ende, ese Magnificat es una respuesta que ella da a Cristo, digo, perdón, a Dios, es una respuesta que ella le da a Dios desde su sencillez, desde su humildad, porque Es María se humildad. siente alcanzada. Hay una palabra que he utilizado hasta la saciedad con ustedes, es esa, es alcanzada. Una persona que tiene su mirada puesta en Jesús, que tiene una puesta mirada en el Padre constantemente, es agradecido, se siente privilegiado de ser alcanzado. Por ende, nosotros también, cuando nosotros comenzamos un año, tenemos que proponernos tener la mirada puesta en el lugar Ujú, correcto. Si nosotros tenemos la mirada en el mundo solamente y no tenemos la mirada puesta en Jesús, lamentablemente siempre vamos a estar tropezando con la misma realidad que estamos tropezando constantemente. Por ende, esto es una invitación a vivir la fe desde la sencillez, desde la humildad, mantener esa mirada puesta constantemente en el Señor y que podamos sentirnos nosotros alcanzados de una manera humilde. Yo no merezco nada de esto, pero el Señor ha puesto su mirada en mí. Por ende, porque el Señor ha puesto su mirada, yo respondo en esa humildad reconociéndome alcanzado por esa gracia. Un segundo punto que ya lo toqué al final de la primera parte, pero que es sumamente importante, es ese hágase. ujú. Hágase en mí. Nosotros tenemos que estar abiertos a los retos, pero a los retos mirarlos con actitud. Hágase es una actitud, es una actitud de yo ponerme en las manos de Dios. Me De da abandonarnos. Ujú. plena confianza. Reto fuerte, claro que es un reto fuerte. Que a lo mejor vendrán situaciones difíciles, claro que vendrán situaciones difíciles, pero yo me dejo en las manos de Dios. Hágase. Yo confío en ti plenamente y porque confío me pongo en tus manos. Por eso es lo que hace María. María dice, este proyecto yo no sé ni cómo será. De hecho, se lo preguntó. Yo no sé cómo será, ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde, ni el para qué. Pero aquí estoy. O sea, hágase en mí. Por ende, ese hágase, lo que hace en el cristiano es que nosotros afrontamos la vida con actitud positiva.
No importa los diferentes problemas, situaciones, circunstancias que nos encontremos, siempre la vamos a ver con una actitud positiva porque nuestra confianza está puesta en que estamos en las manos de quien tenemos que estar. Así que este año, que va a estar plagado de diferentes retos y circunstancias, porque es lo normal y lo Lo natural, normal. Ujú. nosotros tenemos que hacernos el propósito de dejarnos en las manos de Dios, de afrontar estas realidades y ponernos en las manos de Dios. Un tercer punto, Marta, a la luz también del Magnificat y de este mensaje de la Anunciación, es que tenemos que aprender también a administrar bien nuestros talentos. Nosotros tenemos que saber en qué o para qué el Señor nos llama. Por eso el anterior es importante. Por eso las primeras dos son importantes. Ujú. Si mi mirada está puesta en Jesús y mi actitud positiva es ponerme en las manos del Señor, yo reconozco cuáles son mis talentos. Y los talentos tenemos que nosotros entonces que primero descubrirlos, ¿verdad? Porque no hay, hay gente que Tengo que dice, saber cuáles son. hay Ujú. gente que dice, yo no soy bueno para nada. Bueno, Para nada. que tú no lo hayas descubierto no significa que tú no seas bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos habilidades y capacidades y talentos maravillosos que nosotros muchas veces ni los descubrimos. Ujú. Por ende, para nosotros administrar bien los talentos, nosotros tenemos que mirar que el Señor a nosotros nos ha puesto unas responsabilidades. Si yo tengo unas responsabilidades como persona, es porque tengo el talento para hacerlo, porque Dios no me va a poner algo en mis manos que yo no lo pueda llevar a cabo. Quien no pueda. Ujú. Voy a Exactamente. empezar por algo muy sencillo. Si usted es esposo o es esposa, Dios no le va a poner un esposo o una esposa a sus lados que usted no pueda brindarle y otorgarle lo que necesita a esa persona en su vida, porque eso, para eso es un don, es un talento. Y es una responsabilidad de tú echar adelante un matrimonio juntos, pero cada cual haciendo lo que le toca hacer de manera complementaria. Ujú. Dios te pone unos hijos, pues tú tienes el deber y la responsabilidad de cuidar tus hijos, de hacer que esos hijos logren lo mejor que pueden lograr. Para eso también nosotros tenemos que desarrollar las virtudes y los talentos, de cómo ser un buen padre, de cómo ser una buena madre, cómo ser un buen acompañante, cómo ser un buen consejero. En los lugares de trabajo, la escucha es un talento muy necesario, el don del diálogo, de la intercesión, tantos dones que nosotros tenemos que a lo mejor decimos, no los tengo. Sí los tenemos, lo que pasa es que no los desarrollamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar trabajar con esos talentos? Primero descubriéndolos. ¿Cómo los descubro? A través de la reflexión, a través de la introspección, a través de la oración. Por ende, nosotros también tenemos que proponernos este año que exista en nuestra vida espacios de reflexión, de introspección y de oración. Que tal vez nosotros nos hacemos todos los propósitos del mundo, pero no nos hacemos el propósito de sacar un espacio para esa introspección, Para esa para reflexión. Ujú. para esa mirada interior, Esa mirada ¿verdad? interior, Esa sí. reflexión y para orar. Por ende, una vez yo lleve a cabo esos actos, voy a descubrir cuáles son mis talentos, Claro. me voy a descubrir las responsabilidades que el Señor ha puesto en mí y las voy a empezar a hacer con la actitud positiva de la que estábamos hablando anteriormente y llevarlas a cabo con alegría. Un cuarto punto, Marta, que comparto también, es que nosotros también estamos llamados a crear comunión. Nosotros a veces, ¿verdad? No entendemos ese concepto de De comunión. comunión. Es común, unión. Unión. Exactamente. Común unión. Decimos que tenemos cosas en En común, común. cosas en común que nos unen. ¿Ve? Un esposo y una esposa tienen una comunión. ¿Por qué? Porque nos une el amor y nos une la decisión trascendental que tomamos, nos une el ser Ujú. complementarios, nos une un sacramento. Los hijos, nos une el amor, son fruto de nuestro amor, de nuestra relación, son un querer de Dios. Pues nosotros vivimos la comunión, visitamos nuestra iglesia, estamos en comunión con nuestros hermanos porque nos une la fe, por eso tenemos algo en común. En común. Ujú. Llegamos a los trabajos y compartimos con personas que realizan muchas veces hasta nuestras mismas funciones, pues nos une algo, pero eso va mucho más allá. Nosotros tenemos que crear lo que hablamos nosotros cristianamente de comunidad, que no es otra cosa que hermandad. Exactamente. Somos hermanos y como hermanos tenemos que buscar la manera de llevarnos
de apoyarnos, de escucharnos, de evitar las divisiones, de evitar los malos tratos, o sea, buscar la manera de que el ambiente sea un ambiente positivo, que fomente algo positivo. A María la unía no tan solo que Isabel era su prima, sino que ambas habían sido alcanzadas por una gracia de Dios. Ujú. Salió corriendo. Salió Gemanda, claro que sí, Ella dijo, ayudarla y aquí estamos, atenderla. ¿eh? Ujú. Crear comunión. Nosotros no podemos vivir aislados. Sociedad, exactamente, no vivir aislado. Dios ya se Somos una nos ha comunidad. revelado por medio de Jesús. Jesús nos ha revelado de que el Padre es un amor trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunidad de amor. Ujú. Y esa comunidad de amor habita en nosotros también. Por eso nosotros no podemos ser seres aislados. Un propósito que yo debo de empezar a cambiar en mi vida este año es precisamente eso. Tenemos que dejar de ser aislados. Tenemos que No empezar, somos islas, no somos islas. Vivimos en una isla, pero no somos islas. no, no. Pues Tenemos que sí. buscar la manera de que nuestra vida sea una vida que en la cual tengamos relación con el otro, porque Dios es eso, es un Dios que se relaciona y nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por medio de crear esa comunión, creamos ambientes más sanos, más propicios, más llevaderos, ambientes más de paz, más productivos. En vez de estar buscando las cuatro patas al gato, los defectos al otro, la situación a aquel, miren, vamos a buscar crear esos ambientes de comunión. Esos ambientes de comunión se dan en todos los aspectos. Se dan en Ujú. los aspectos de los padres, de los esposos. Tenemos que buscar esa relación que se fortalezca en esa comunión con los hijos, con Sociales, la laborales, familia, religiosas, claro. en Ujú. todos los aspectos. Ujú. Un quinto punto, Marta, muy importante, es que tenemos que empezar el año con limpieza de corazón. Vamos a empezar por ahí. Yo diría que esto es fenomenal. Padre, ¿por qué usted dice eso? Es porque dice eso, exacto. Porque tenemos que empezar a vivir con un corazón limpio. Limpio. Ujú. Nosotros somos portadores de qué? De ese Cristo, de ese Jesús que vino a nacer en nosotros y que por medio de él estamos llenos de gracia. Vivimos alegres porque hemos sido alcanzados y estamos llenos. Él está con nosotros, pero nuestro corazón tiene que ser un corazón que sea limpio. ¿Cómo nosotros podemos empezar a mirar este aspecto? Pues miren, lo primero que tenemos que sanear, el lenguaje, la manera de hablar. La manera de hablar, lo que decimos, porque es como yo les decía, le digo siempre a mis estudiantes y a mis hijos, no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Ujú. Ese vocabulario que usamos, esas palabras que usamos. Claro, porque si tú miras, el 90% de nosotros, yo incluido, de cada 10 palabras que decimos, 8 son malas, O por lo menos no ¿verdad? agradables. O por lo menos no suenan bien, ¿verdad? Y si uno le pone un rostro, pues entonces son más fuertes todavía, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso crea unos ambientes que no son necesariamente los ambientes mejores para vivir. Tenemos que vivir con un corazón limpio. Entonces, ¿qué significa eso? También tenemos que Sí. dejar el envolvimiento propiamente también en lo que son estas temáticas que no aportan nada positivo a nuestra vida, que Padre, es que las palabras, según pueden edificar, también pueden también destruir, pueden destruir. pueden hacer daño, claro. Claro. Entonces es bonito cuando uno reflexiona porque dice el Evangelio de San Juan que se leyó precisamente el día de despedida de año, la soledad de Santa María Madre de Dios, que es la que nosotros celebramos ese día en la noche. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios y sin ella no se hizo nada, con ella se hizo todo. O sea, la palabra es una palabra que edifica, que construye. Que construye. Entonces, Ujú. se llama a Cristo, a Jesús, el verbo encarnado, la palabra de Dios. Entonces, nosotros con la palabra, con la manera en que nos comunicamos, podemos edificar, como bien tú decías, podemos destruir, Ujú. pero sobre todo, yo diría que tenemos que buscar la manera de eliminar de nuestros ambientes familiares, laborales, comunitarios, el estar tal vez mirando y hablando de los demás de mala manera, estar pendiente a estar aquel que está haciendo, que en qué falla, en qué se cae, cómo Esa crítica tropezó, constante, que no es ni constante. constructiva. Ujú. Yo creo que es un momento, tal vez, ya que estamos comenzando el año, de hacernos esa resolución de comenzar este año con limpieza del corazón, erradicar todo eso que no me deja ver Que no las edifica. cosas Ujú. con Exacto, un corazón limpio. claro. Número sexto, Marta, ya terminando,
es que tenemos que aprender también a ser misericordiosos. Piense que cuando María recibe de Isabel ese mensaje de alegría, le agradece, ¿y quién eres que soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ella, en vez de hablar de ella, dice, la misericordia de Dios es la que se ha revelado. Entonces, Dios es misericordioso. La acción de que nosotros hoy seamos portadores de ese espíritu es una obra de misericordia de Dios. Pero a la vez esa obra de misericordia también se refleja en la presencia de mis hermanos. De la misma manera en que yo soy portador del Señor, mis hermanos son portadores del Señor. Por eso somos hermanos. Entonces, aquí entra el aspecto de las obras de misericordia, de tener siempre esa conciencia de aquella persona que necesita, del que no tiene alimento, del que no tiene casa, del que le falta ropa, del que está preso, del que está en el hospital, del enfermo, del abandonado. O sea, tener esa conciencia de que en la medida en que yo realizo estas obras, las estoy realizando al mismo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve recíproco en mi vida. Hoy lo hago por ti, mañana alguien lo hace por mí, o sea, y se va dando ese aspecto comunitario. Y es ahí donde esa misericordia de Dios se manifiesta en el mundo, por medio de nosotros, los que somos portadores. El tema para otro día, pero lo lanzo por ahí. Padre, porque es que Dios no está y las cosas pasan. No, Dios sí está, lo que no estamos somos nosotros. A nosotros nos toca hacerlo presente, por eso somos portadores. Entonces, fíjense que las obras de misericordia son sumamente importantes. Con ellas acarreamos la gracia, pero a la vez con sus omisiones. Ya ustedes saben que yo he hablado en otros momentos de las bolsas de basura, que también las omisiones se van creando en nosotros, ¿verdad? Ese aspecto. Y para cerrar, Marta, punto número 7 es sumamente importante y yo creo que es más que importante recalcarlo. Tenemos que empezar a vivir esta vida practicando el entusiasmo. Yo creo que esta sociedad es una sociedad que se ha vuelto muy negativa. Todo es Lamentablemente. todo es lo negativo y todo es lo malo y toda es la cosa y ay, ¿qué pasa? Y catastrófico. Sí. Si usted le Hemos pregunta a olvidado otra ver gente, las cosas buenas, lo positivo, lo claro. agradable. Entonces yo creo que nosotros los cristianos tenemos que practicar ese entusiasmo, tenemos que vivir la vida apasionadamente. Es maravilloso esa palabra, apasionadamente. Tenemos que meterle el pecho, disfrutarnos la vida. Tenemos que ver la vida con sentido, con propósito. Las cosas Que va atado a negativas, ese alégrate que nos dijiste al principio. claro, claro. Las cosas negativas, entre comillas, siempre traen algo positivo al final. Los retos, por difíciles, traen algo positivo a nuestra vida. Y los retos de Cierto. la vida no son otra cosa que pruebas que el Señor nos presenta en nuestra vida para que nosotros demos cátedra de lo que es esa persona que es recipiente, que vive, ¿verdad? En esa presencia del Señor. Así que yo creo que nosotros podríamos comenzar este año también tratando de vivir la vida con más apasionadamente. Sí, Vamos a amar definitivamente. más, vamos a amar más y vamos a dejar de odiar más. Vamos a amar más, vamos a dejar el odio a un lado, vamos a abrazarnos, vamos a dejar de criticarnos, vamos a escucharnos, vamos a dejar de discutir. O sea, vamos a empezar a buscar lo que nos une en vez de estar pendiente a lo que nos separa. Vamos a buscar lo que me enaltece o lo que me gratifica a mí como persona, me hace sentirme bien y vamos a eliminar las cosas que no me hacen bien. Yo creo que si nos enfocamos en eso, tendremos un año 2024 maravilloso, siempre y cuando mantengamos, como dije al principio, esa mirada puesta en Jesús y con estos ejemplos que tal vez nos hemos dado. 2024 va a ser un año de mucha gracia, de mucha bendición para todos. Amén, así mismo, Padre. Muchas gracias, Padre. Y creo que así mismo será, ¿verdad? Como nos dice Padre, si podemos poner esta mirada fija en Jesús, en María, en cómo ella también vivió esa palabra. Fíjense que todo eso que Padre nos describe muestra ese ejemplo de ella al correr hacia su prima, ayudarla, al darle la mano, al vivir al servicio de los demás. Gracias, Padre, de verdad, por todas estas palabras, por habernos dado una motivación de cómo podemos entonces mejorar este año. Yo definitivamente estoy de acuerdo con Padre, que si nosotros ponemos todo esto en práctica, definitivamente tendremos un año mejor, una vida mejor, mejores familias y mejores vidas, una vida completamente plena, llena de alegría en el medio de cualquier circunstancia que nos toque enfrentarnos, sean positivas o no muy positivas. Así que esperamos que esa sea la asignación de ustedes esta semana, para este año poder poner todos estos consejos que Padre nos ha dado hoy en práctica. Fíjense que ha sido algo sencillo, basado en la misma Biblia, de cómo nosotros podemos tener un mejor año, vivir lo mejor a la luz del Evangelio. Fíjense en específico, ¿verdad? A la luz de este texto que Padre nos ha compartido hoy en este programa.
Así que muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Lamentablemente, ustedes saben que aunque no querramos, hemos llegado al final del programa. Padre lo dijo que él podía estar 5 horas más aquí, pero no podemos porque el tiempo se nos ha acabado. Pero si te perdiste el programa, no hay problema. Recuerda que lo puedes ver o escuchar a través de las redes sociales de la Católica o a través de tu canal de podcast favorito. Ha sido un placer. Recuerda, como te hemos dicho siempre desde el primer momento, que para nosotros es importante tus comentarios, dudas o ideas. Así que si te puedes comunicar a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o nos los puedes enviar a nuestro correo institucional, que iba a la familia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor. Gracias, Padre, por todas esas palabras. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros hoy. Y así que todos tengan una bendecida semana, un bendecido día. Y recuerda, que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.